Yo no estoy pensando en un marihuanódromo, entonces que cada localidad tenga 7.000 metros cuadrados en la localidad de Puente Aranda, entonces un marihuanódromo. No, yo lo estoy pensando es que en el acuerdo se establece que habrá unos espacios, digamos, habilitados, espacios de carácter público en donde la gente no tendrá ningún tipo de restricción por parte de las autoridades para meterse un porro, para fumarse un cacho de marihuana. Recientemente, el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro derogó el decreto mediante el cual se facultaba a la Policía Nacional para incautar y multar el porte de dosis mínima en el espacio público. Una decisión que generó múltiples comentarios y también críticas contra el presidente, que fue señalado de fomentar el microtráfico en las ciudades. Hoy nos encontramos con el concejal José Cuesta, con quien hablaremos de este tema y de la regulación que deben ejercer los alcaldes para las zonas de dosis mínima. Concejal, bienvenido a Quién y Qué. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos extendió. Concejal, yo quisiera empezar justamente por esas críticas. ¿Está el presidente legalizando el microtráfico en Colombia o por el contrario la dosis mínima ya es legal en Colombia? Bueno, por el contrario, si hay algo que caracteriza a los que nos definimos como antiprohibicionistas es entender que justamente la superación del fenómeno de la mafia criminal, del tráfico de drogas, está determinado por una política de legalización. Lamentablemente, y eso lo tenemos que entender nosotros, una política de legalización, por ejemplo, la droga no la puede determinar un solo país. Eso debe ser un consenso global de las naciones. Pero me parece que ese es el propósito estratégico al que tenemos que estar siempre mirando en el horizonte de cómo acabar con esta guerra absolutamente absurda que viene siendo implementada por órdenes de Estados Unidos desde el año 70. La guerra más imbécil de todas las guerras que ha tenido la humanidad es la guerra contra las drogas, porque además de, como se demuestra, está completamente perdida, aumentan los precios, los consumos, y los únicos que terminan viviendo los gozosos son los sectores de los banqueros de Estados Unidos en Manhattan. Por lo demás, Colombia vive en el mundo del suplicio y de los dolorosos. Hacer toda esta, digamos, construcción de un marco de referencia global es lo que nos permite entender por qué estamos nosotros diciendo que ese decreto que emitió el presidente de la República fue un decreto que va en dirección correcta para entender que usted no puede criminalizar. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, 400.000 consumidores, pues usted se da cuenta ahora, el olor es inconfundible, ¿no? Aquí afortunadamente ya se fue el joven estaba ahí en el bosquecito de Bolsillo allí, metiéndose un porro. ¿Sabe cuántas personas pueden estar haciendo eso exactamente en estos momentos? Potencialmente lo dice no José Cuesta, la Secretaría de Salud. 400.000 personas consumen marihuana en la ciudad de Bogotá. Justamente yo quisiera volver al tema de la derogación, y es que el presidente Gustavo Petro durante esta decisión señaló que había abusos por parte de la policía, ¿no? Tanto contra los jóvenes, contra los portadores. ¿Qué quiere decir no criminalizar al consumidor de marihuana? Bueno, siempre lo ha dicho el presidente Petro con absoluta claridad, y es que en el marco de esta guerra absurda, imbécil, en la que nos metió Estados Unidos, se creó una institución política que se llamó la Seguridad Nacional, la teoría de la Seguridad Nacional. Y la teoría de la Seguridad Nacional implica identificar un enemigo interno. En su momento fueron los sindicalistas porque protestaban. En otro momento el enemigo interno, en el marco de esa política de la teoría de la Seguridad Nacional, identificó como el enemigo interno a los jóvenes que protestaban por el derecho a la educación superior. Y hay un momento en donde también la disidencia intelectual es concebida como un enemigo interno, y por eso terminan asesinando a un colega de ustedes que era Jaime Garzón. Esas son, digamos, las situaciones aberrantes que produce esa teoría de la seguridad nacional, que nace y se desarrolla en el marco de la guerra imbécil contra las drogas. Y evidentemente, en un momento determinado, digamos, del 2000 hacia acá, con el señor Álvaro Uribe Vélez y luego con sus pupilos que siguieron gobernando a nombre de la seguridad democrática, identificaron a los jóvenes como los potenciales enemigos internos, porque pues, la condición natural de un joven es ser disidente, político, cultural, en términos incluso de formas y estilos de vida. Y en ese orden de ideas se fue configurando con la Policía Nacional una situación aberrante, y era que al final la policía hacia afuera desarrollaba una serie de operaciones que llamaban positivos, pero al mismo tiempo, mientras mantenían esa actitud
presuntamente de lucha contra los consumidores, a quienes obviamente frente a los cuales cometían todo tipo de abusos, arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos. Simultáneamente a ello, todo el mundo sabía que la olla funcionaba gracias a la protección ¿de quién? De la Policía Metropolitana. Tal y como usted lo mencionaba, la Corte Constitucional en la sentencia 127 del 2023 legalizó el porte y consumo de dosis mínima, pero también le pidió tanto al gobierno nacional como a los alcaldes decretar zonas para que los jóvenes o quienes quieran puedan adelantar este consumo, ¿no? ¿Cómo va esa regulación? Bueno, la T127, o más bien la C127, establece una definición en esa sentencia, en el contenido de esa sentencia, que dice que en todo caso en Colombia no se podrá prohibir absolutamente el consumo, en este caso de la cannabis, de la marihuana, en espacios públicos, porque lo que hace es que se valora, digamos, dos derechos con el mismo rango constitucional: el derecho a proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Del otro lado también recoge que hay un derecho fundamental para que las personas en Colombia puedan desarrollar efectivamente su derecho a la personalidad. Eso más concretamente recogido en términos constitucionales es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y entonces la sentencia 127, la C127, lo que dice es: señores autoridades locales, léase alcaldes municipales, distritales y gobernadores, quedan ustedes facultados para lograr esa armonización en términos de garantizar que unos espacios públicos en donde básicamente hay una relación directa en términos geográficos, y es como el nivel de adyacencia, llamaría yo, o sea, el nivel y la cercanía, la vecindad, la relación de vecindad que se tenga con colegios, y ahí en esos espacios públicos que están, que son aferentes, que son cercanos, que son contiguos, pues no se podrá hacer consumo en este caso de la marihuana. Pero también tiene la obligación las autoridades ya mencionadas, y están facultados para ello, determinar en qué espacios públicos sí se puede ejercer el derecho a la dosis personal y al consumo de la marihuana en espacio público. A raíz de todo esto, entonces, empezamos este año en el Consejo de la Ciudad de Bogotá con un síndrome de restrictivitis total. Entonces, los sectores, digamos, más conservadores del Consejo, diga usted el Centro Democrático en general, una buena parte de bancadas del Consejo de Bogotá se dedicaron a interponer radicaron, más bien la palabra es, radicaron unos proyectos de acuerdo inspirados en una lectura absolutamente equivocada de la sentencia C127, porque entonces sus proyectos de acuerdo son proyectos de acuerdo que están inspirados en el prohibicionismo absoluto. Entonces, yo vi que radicaron 1, 2, 3, 4, y todos más o menos en la idea de coger a palo a la gente que se fuma un porro. Entonces yo dije, oiga, esto va en contravía de los principios de la C127, porque la C127 dice todo lo contrario. Y yo radiqué uno completamente distinto. Está inspirado en el principio del antiprohibicionismo y dice más o menos lo siguiente. Dice que en todo caso, las autoridades del distrito, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que estamos esperando la definición en esta materia, tendrá que reconocer por lo menos que en cada una de las 20 localidades se deben destinar 7.000 metros cuadrados. Eso significa una manzana en donde la gente puede disfrutar y ejercer plenamente el derecho al desarrollo de la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? En ese espacio, no sé, los niños podrán ingresar o no podrán ingresar, ¿es por horarios o cómo funcionarán esas zonas? Son, por ejemplo, no de manera gratuita estamos en el Parkway. Digamos, este ya es un camellón, un bulevar, en donde usted todos los viernes, a partir de todos los días, ahora a partir de las 5 de la tarde, ¿usted qué va a encontrar?
digamos, un proceso de apropiación del territorio, en donde aquí hay espacio para la música, para el arte, para la libertad, para la conformación y construcción de relaciones afectivas de todo orden, diversas, etc. Y en medio de esto, la gente joven que está apropiándose de estos espacios, de los bosques, del bulevar, consume una cerveza, otros consumen trago y otros, usted lo se da cuenta, consumen marihuana y seguramente consumen otro tipo de sustancias. Entonces, digamos, estos espacios ya están incorporados con un legado cultural, con una presencia cultural, con un proceso de participación y construcción del territorio desde el punto de vista social. Entonces, aquí evidentemente ningún padre de familia, a no ser que tenga una visión súper libertaria, traería a sus niños acá. Yo no estoy pensando en un marihuanódromo, entonces que cada localidad tenga 7.000 metros cuadrados en la localidad de Puente Aranda, entonces un marihuanódromo. No, yo lo estoy pensando es que en el acuerdo se establece que habrá unos espacios, digamos, habilitados, espacios de carácter público en donde la gente no tendrá ningún tipo de restricción por parte de las autoridades para meterse un porro, para fumarse un cacho de marihuana, y que se dispondrá seguramente en compañía de las mesas canábicas locales, los espacios concertados distribuidos a lo largo de todo el territorio de cada localidad hasta asumir o sumar los 7.000 metros cuadrados. Esos espacios podrían ser efectivamente escenarios para que la gente pueda consumir marihuana, pero que también, por ejemplo, puedan ser espacios en donde se puedan mostrar una serie de galerías, en donde se muestre con toda claridad de qué otro tipo de productos se producen a partir de la marihuana. Entonces le aparecen gaseosas, le aparecen cervezas. Hoy, por ejemplo, en los bares en Bogotá y en los pubs, la gente ya va con toda la claridad frente a eso. No me digamos de las cervezas de los oligopolios, deme una artesanal hecha a punta de marihuana. Pero luego también puede ser un escenario, digamos, para recrear y proyectar y exponer todo ese saber ancestral de carácter medicinal que tiene la marihuana. Y eso es lo que está de alguna manera pensándose defender en este acuerdo o proyecto de acuerdo que yo puse a consideración del Consejo de la Ciudad de Bogotá, y espero que al final haya la suficiente sindéresis racional para que se entienda que ninguno de esos 4 proyectos de acuerdo anteriormente mencionados puede pasar porque viola la Constitución del 91. Fue exactamente lo que va a pasar, por ejemplo, en Medellín. Allá el señor Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, decidió entonces emitir un decreto prohibiendo que en cualquier espacio público en Medellín se pueda consumir abierta y libremente la marihuana. Pues ese se va a caer en el examen de la Corte Constitucional. ¿Y usted con qué ánimo ve al alcalde Galán? ¿Cree que tiene una postura prohibicionista o por el contrario busca también armonizar lo que usted mencionaba? Bueno, yo le quiero decir, en eso se trata de ser absolutamente honesto. Una de las personas que lidera la mesa canábica distrital, o que le da mucho impulso a eso, es exactamente Javier Baena, que es el presidente del Consejo, que es el pupilo de Luis Carlos no, sino de Carlos Fernando Galán. Entonces uno diría, yo cuando llegué al Consejo en el periodo pasado, me encontré con una grata sorpresa, pues porque no sabía que Baena era un hombre muy comprometido con la causa canábica. Eso tengo que decirlo públicamente. Tendremos diferencias sustanciales en otros temas, en el metro, por ejemplo, pero a cada quien, cada cual, es un hombre comprometido con la mesa canábica. Hace menos de 8 días yo tuve la oportunidad de estar en una reunión que él convocó a la mesa canábica justamente para estos temas, y es un hombre comprometido. Entonces, en ese sentido, yo doy por sentado y he hecho mis pesquisas en esa materia, y tengo entendido que el espíritu que anima a Carlos Fernando Galán es un espíritu antiprohibicionista. Entonces yo creo que él sabrá leer exactamente el contenido diáfano de la sentencia C-27, que es el de la armonización de 2 derechos fundamentales frente al espacio público y sus diversas formas de ocupación y de apropiación del espacio público. Por un lado, los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, que nosotros por supuesto lo prohijamos, lo defendemos y lo fortalecemos. Pero del otro lado también la gran sentencia de la Corte que dice, ojo, no puede haber una política de prohibición absoluta en materia de impedir los espacios públicos para el consumo de la dosis personal. Concejal, finalmente, ¿qué le depara a estos proyectos de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento para que alguno de ellos sea
decretado. Aprobado exactamente en el Consejo, entonces esperamos que venga el nuevo periodo de las ordinarias, que va a ser exactamente en mayo, y ahí empezaremos a hacer el trámite de esos diversos proyectos de acuerdo para que sean, en primer lugar, tengan la capacidad de superar la primera prueba, que es pasar en la discusión y en el trámite y en la votación de las comisiones a las cuales les haya correspondido y asignado el desarrollo del trámite. Nuestra iniciativa creo que todas las van a dejar en la Comisión de Gobierno, pues porque tiene que ver con la competencia de la Comisión de Gobierno, y seguramente por unidad de materia las vamos a unificar. Ya le he dicho, la gran diferencia entre las 4 y la que yo propuse es que las primeras todas van en clave de total prohibicionismo y la mía va en clave de entender que el mandato de la Corte Constitucional es muy claro en el sentido de la necesidad de armonizar tanto los derechos de niñas, niños y adolescentes, como en el caso mío incorporo el otro elemento, porque también lo recojo el primero. El otro elemento es que se recojan la necesidad de proteger los derechos de los consumidores en Bogotá para poder acceder a espacios públicos seguros en donde puedan, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de aprehensión, disfrutar el espacio público para cuando lo requieran, meterse un porro. Concejal, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes invitarlos a conocer más detalles de esta noticia en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.